El fracaso que une a los senadores Iván Lorenzo y Farideh Raful. Una alianza extraña, ¿no? Poco común, de dos senadores, dos legisladores contrarios, uno del partido oficialista y otro de la oposición, que constantemente se atacan, se cuestionan una bancada a la otra en el Senado. Sin embargo, ahora comparten una lucha común que enarbolaban, que defendían, ¿no? Y que su, su fracaso que comparten, ¿no? Los une en una derrota histórica. Y estoy hablando del hecho de que tanto Iván como Farideh defendieron, enarbolaron y se manifestaron en favor de un código penal que no lacerara, ¿no? De alguna manera, los derechos de la mujer, los derechos de nuestros niños, que castigara severamente la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, pero sobre todo que garantizara el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y el bienestar común. Y lejos de lo que muchos legisladores, la mayoría oficialistas, ¿no? Y otros, ¿no? Aliados al poder, que venden este nuevo código penal como una proeza, como un logro histórico. Y les repito, nada más lejos de la realidad que eso. Y yo lo voy a poner en contexto. Lo voy a poner en contexto para que ustedes conozcan qué es lo que tiene, cuál es la sustancia de ese código penal, que no es una crítica opositora simplista o por encima, no. Vamos a ser puntuales. Y yo quiero compartirles a ustedes algunos de los artículos que nos llevan a enarbolar, ¿no? Y a presentar esta crítica y a resaltar el fracaso de otros legisladores en su trabajo, en lo que ellos batallaron, que no lograron garantizar. Este es el artículo 14, ¿no? De ese nuevo Código Penal Dominicano, que establece, ¿verdad?, entes exentos de responsabilidad penal. Escuchen bien, exentos de responsabilidad penal. Y lo voy a leer. El Estado Dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, los ayuntamientos, las juntas de distritos municipales y las iglesias no estarán regidos por las disposiciones que aparecerán o que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Párrafo. La responsabilidad de los partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas reconocidos por la Junta Central Electoral será regulada por la ley que rige la materia. Básicamente, están exonerando de la responsabilidad penal a la iglesia como entidad de cualquier acto, y ustedes saben a cuáles actos me refiero, que pueda cometer uno de sus representantes, los padres. La iglesia no es responsable de eso. En una ley de un Estado laico, escuchen bien, ese es uno de los articulados. Pero miren este otro. El artículo de la sección 3, ¿verdad? Sobre el aborto, que dice: quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con dicho propósito, aun cuando ésta lo consiente, será sancionado con 1 a 2 años de prisión. Lo que quiere decir con esto es que evidentemente las causales no entraron al código. Eso que enarboló y que prometió y por lo que peleó Farideh no se logró, siendo ella parte del gobierno, del partido de gobierno, ese mismo partido que se comprometió a apoyar eso de las causales, cuyo presidente de la República actual y reelecto, se comprometió en campaña, en su primer campaña, para su primera elección,
a respetar y a luchar por los derechos de la mujer. ¿Verdad? Pero no se queda ahí. Le voy a seguir dando contexto. Ese es otro artículo. Este fue el artículo 109 que acabo de leer. Vamos a ver este otro. El artículo 123 de la violencia doméstica e intrafamiliar. ¿Verdad? Ustedes saben la definición de violencia intrafamiliar, hombre, mujer, tal. Pero aquí el problema no es ese. El problema es el párrafo 3 de lo que se define o lo que no se define como violencia. Y cito el párrafo 3. No se considerará violencia intrafamiliar la corrección y disciplina a los hijos ejercida por los padres o tutores sin patrón de violencia o abuso físico. Sin patrón. O sea, le pueden dar golpe, pero si no hay un patrón de abuso excesivo, se legalizó la pela. Y usted dirá, bueno, a mí particularmente me dieron mucha pela cuando muchachito. Pero no es lo mismo la pela de un padre, amor, de un padre que quiere a su hijo, que lo va a corregir, a la pela desaprensivo de gente bruta que ustedes conocen que hay en este país, en los campos, que agarran a los niños, lo amarran en un árbol y le dan chuchazo, que la mitad son muchos. Sin contar de aquellos que desgraciadamente son criados por madrastras o por padrastros que no quieren saber de esos muchachos. Aquí estará el maltrato infantil ñango, como diría mi abuelo. Que lo está hoy, que hay mucho maltrato hoy. Imagínense ahora con la legalización de la pela. Que antes un niño podría refugiarse con que un buen samaritano, un buen vecino, al ver los abusos cometidos en la supuesta pela, lo denunciara a un vecino y vinieran las autoridades. Pero ahora con esa legalización no, te pueden matar a un carajito y no pasa nada, según la aberración de Código Penal que se acaba de aprobar en el Senado de la República Dominicana. Escuchen bien, pero seguimos, porque eso no se queda ahí. Aparte de eso, tenemos el artículo 134 de la sección 1 sobre la violación y el incesto. Escuchen bien. La violación, y la voy a leer porque esto hay que ser puntual para que ustedes entiendan. Constituye violación sexual todo hecho de penetración perpetrado por una persona contra otra por la vagina, el ano, la boca, o si realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías sin consentimiento. O sea, vamos a ponerlo en contexto. Que una persona a otra, un hombre a una mujer, ¿no? A un adolescente, puede hacerle de todo y si no la penetra, no la está violando. ¿Ustedes están escuchando lo que dice el Código Penal? ¿Violación es qué es? Penetración. Boca, ano, vagina. Con el pene o con cualquier objeto. Si no hay penetración, no hay violación. Hágale de todo menos, pero no la penetre. Es lo que está diciendo aquí el Código Penal. Pero eso no se queda ahí. Escuchen esto. ¿Verdad? Otras tipificaciones, mediante violencia, amenaza, engaño, tal. Evidentemente eso es violación. Pero ¿qué dice aquí? La violación sexual será sancionada de 10 a 20 años de prisión, ¿verdad? Mayor, y multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público. Escuchen bien, 10 a 20 años. Cuando sea violación, si usted la hace de todo y no la penetra, no hay violación. Ahora, si la penetra, aparte de hacerle de todo, que ahí es que se tipifica como violación, le cabrían de 10 a 20 años. Eso va a ser aparentemente del nivel de violación que usted haga. ¿Verdad? Ahora, escuchen con la actividad no consensuada, que lo tipifica aquí, muy puntualmente. En el artículo 135, en el artículo siguiente. Se lo voy a resaltar en amarillo ahí para que lo vean. Dice aquí, quien en una relación de pareja incurra en una actividad sexual no consentida, o sea, la pareja que viole a su pareja, el hombre que viole a su esposa, ¿verdad? Será sancionado
De 4 a 10 años, entiéndase la mitad de la pena. Porque la mitad de esa mujer es suya, usted la pagó cuando se casó. Y viceversa, porque también es su pareja. Pero una mujer a un hombre. También. Pero no es lo común. Lo común es un hombre a una mujer. Si usted la viola, si usted tiene relación no consentida con su esposa, como es su esposa, es su pareja, y usted compró la mitad de ella, a usted le toca la mitad de la pena. En vez de 10 a 20 años, de 4 a 10. Y en vez de 20 a 30 salarios, de 4 a 10 salarios mínimos. Voy a confirmar. Perdón, de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. De 4 a 10 años y de 10 a 20 salarios mínimos. La mitad. Si no es su esposa, si no es su pareja, usted la viola de 10 a 20 años. Ahora, si es su esposa, como usted pagó la mitad cuando se casó, le bajamos de 4 a 10 años. Eso dice el aberrante Código Penal recientemente aprobado por el Senado de la República Dominicana. Pero escuchen esta última perla. Escuchen esta última. En el artículo 185 sobre discriminación, que tiene una definición de discriminación, que le voy a leer una parte porque es interesante, porque está bien construida esa parte. Dice: constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física en razón de su origen, nacionalidad, edad, sexo, color, vínculo familiar, aspecto físico, condición socioeconómica, estado de salud, discapacidad, costumbre, opinión política, actividad sindical, oficio o su pertenencia o no a una etnia, raza o religión determinada y cualquier otra forma de discriminación basada en características o condiciones inherentes a la persona. La discriminación será sancionada con 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector público si de ella resulta uno o cualquiera de los siguientes hechos. Escuchen la discriminación, que ahí entra la comunidad LGTB. Si por discriminación étnica de cualquiera o sexual, usted da la negativa a suministrar a la víctima, a la persona discriminada, un bien o un servicio, y más en un servicio público. Bien eso. Si usted obstaculiza el ejercicio normal de una actividad económica de la víctima, usted no puede boicotearle un trabajo, dañarle un negocio, bla, un emprendimiento, un comercio, por una simple discriminación. Eso está mal y es sancionado. Correcto. Dice aquí, punto número 3. Y en este que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Por la razón por esto. El negarse a contratar a la persona, imponerle sanciones o despedirla. Dice que por algún tema de discriminación. Yo no digo, miren, y esto es un tema delicado, el tema de la discriminación, para cerrar el análisis, porque le acabo de compartir algunos de los artículos más controversiales para que ustedes sepan que cuando uno hace la crítica y se opone a este tipo de situaciones, esto no es por arribita, no es medio ganario, es porque uno está viendo el contenido, la sustancia de lo que se está aprobando, que es una aberración. Ese código es una aberración. Legalizando la pena, el maltrato infantil, legalizando la violación cuando es con tu, por lo menos anulado el 50% de la pena cuando es tu pareja, legalizando la violación si no hay penetración, negándole a la mujer el derecho de tener la última voz, la última palabra en un estado, en su embarazo, siempre y cuando, por lo menos con las causales, esté en peligro su vida y su integridad, no dándosela a un tercero, y con ello, que es lo peor, no se está haciendo esa vejación, ese sesgo y ese maltrato a la mujer en general dominicana, sino a las más humildes, a de la clase pobre, porque una mujer de clase media y de clase alta, la clase media iría un poquito más forzada, pero lo hacen. Una mujer de clase media que tiene visa, queda embarazada, aquí no puede practicarse
un aborto, paga un vuelo, se va a Estados Unidos y lo practica. Y vuelve para acá sin problema. La que tiene problema es la pobre, que no puede viajar, no tiene ni visa ni tiene recursos para hacerlo. Entonces, con el tema de la discriminación, cuando usted obliga a una persona a, por el hecho de una condición especial que es parámetro de discriminación, obliga a un tercero, a mí, a que yo tenga que asumirlo y asumirle, contratarlo, beneficiarlo de algo particular, hay una pequeña línea en el derecho mío que se está violando. Yo puedo tener un negocio, por ejemplo, de orientación familiar para toda familia, y en mi estilo de negocio no interesarme que una persona de la comunidad se convierta en mesero, que sea transvestido, por ejemplo, porque eso va a originar cuestionamiento de los niños y voy a tener allí un grupo de familias, uno que eso no le importa, otros que sí les molesta. Entonces tener ese contratiempo, esa discusión en mi negocio me perjudica en mi negocio. Y yo debo poder tener la potestad de decidir a quién yo contrato. Y cuando uno contrata sin que la discriminación negativa, que es un tipo de discriminación, usted discrimina. Pero cuando yo estoy buscando una camarera que sea aparente, que sea joven, que sea mujer, estoy discriminando a las que no son jóvenes, a las que no sean aparentes y a las que no son mujeres. Cuando estoy buscando un ayudante de almacén que sea hombre, que sea alto, que sea joven, yo estoy discriminando porque no quiero una persona adulta, no la quiero que sea bajita y no quiero que sea débil físicamente hablando. Estoy discriminando para elegir mi empleado, ¿no? Cuando usted, a través de una ley, no solamente me obliga, sino que me sanciona penalmente para colmo, para obligarme, ya ahí es una violación a mi derecho particular de libre asociación, de libre comercio, de libre elección. Porque si por lo menos la sanción fuera civil, ¿no? De alguna manera que yo sea susceptible a demanda porque no lo contraté por una discriminación en ese sentido y podía darse que yo sobredimensioné las implicaciones de esa discriminación, bueno, entonces que me sancionen civilmente, pero penalmente. Porque tienen que obligarme el Estado a que yo le garantice un empleo a una persona de la comunidad, por ejemplo, simplemente por ser de la comunidad, siento que es un abuso y un desatino. Eso como que, qué sé yo, distribuidora Corripio, estoy contratando 10 cajeros y yo para asegurarme un espacio simplemente voy y me identifico, soy de la comunidad, denme empleo, tienen que dármelo, porque si no me lo dan yo voy a decir, yo eso es porque yo soy de la comunidad. Y eso no es porque se lo dieron y a mí no. No, pero que usted llegó ahora y llegaron 50 gente, le dijimos 10. ¿Y por qué le dijeron a ellos y a mí no? Si yo sé sumar él también, si yo soy bachiller y él también. La única razón que yo veo es porque yo soy de la comunidad y ese no. O sea, ahí hay un conflicto de interpretación, de manipulación y de algún tipo de presión que pudiera estar utilizándose a través de este código para violar los derechos de otros individuos. Pero se la dejo servir aquí y, repito, tanto Iván Lorenzo como Farideh Raful no pudieron lograr cumplirle a la ciudadanía en el rol que habían definido de defender estos derechos, de garantizar que no se maltratara así. Yo espero que la Cámara de Diputados actúe en consecuencia, ¿no? Contrarrestando y negándose a aprobar este código y en el peor de los casos, en el hipotético caso de que el partido de gobierno también por lineamientos, evidentemente de su liderazgo fuerte, no lo convierta en ley. Y si llega a las manos del presidente, estaría en el último tramo y el presidente de la República tendría en sus manos, ¿no?, la última decisión y ya sí cargaría en su conciencia, ¿no?, el hecho de promulgar una ley tan aberrante, tan contraproducente y tan asqueante como esta. Los invito a darle a me gusta, a comentar, compartir y a suscribirse, pero sobre todo active la campana de notificaciones para que a mi contenido le llegue automáticamente y yo lo publico.